Buenas noches, amados hermanos, Dios les bendiga. Es un gusto volvernos a ver por medio de este medio, ¿va? Por medio del discipulado del aire. Le damos gracias a Dios que estamos acá para poder estudiar juntamente, ¿va? Yo les sugiero, agarre su lapicito, agarre su papelito, ¿va? Que es muy importante, es muy bueno, y yo lo aprendí a hacer y me enseñaron, más bien mi pastor, uno de mis pastores me enseñó a tomar notas, ¿va? Y realmente cuando me enviaron, te vas, ¿va? Y te vas de pastor, ¿va? Pues ahí es otra historia, ¿va? Los temas y la responsabilidad y toda la cosa. Y entonces lo que hice fue que empecé a ver mis notas. Y hubo notas que no me tomé el tiempo para escribirlas bien claras, pero ya ni mi letra entendía, ¿va? Es importante, todo lo que pues nos enseñan, ¿va? Porque nadie nace sabiendo, ¿va? Todos fuimos enseñados, y en la Biblia igual, todos fueron enseñados. Los ministros que usted mira en la Biblia dieron una parte, pero de todas maneras no la dieron de su corazón ni de su inteligencia, sino Dios se la dio. Pero a partir del libro de los Hechos, los ministros, ¿va? Empezaron a escribir, gracias a Dios, y quedó lo que se llama la Biblia, ¿va? La compilaron todo hace más de 2000 años, ¿va? Y gracias a Dios la tenemos en diferentes versiones hoy, estudiando el tema del día sábado, ¿va? Que va a ser muy lindo la reunión con matrimonios, ¿va? Me di cuenta de la importancia de guardar eh, temas y tener en memoria cosas que le sirvieron mucho a uno, ¿va? Y atesorarlas, ¿va, hermano? Porque, miren, mientras, qué bonito eh, es ayudar, pero cuando uno ya le toca, ¿va? Es como cuando uno es papá, ¿va? Una vez es bonito ver a papá, pero cuando papá ya no está, o cuando papá deja de tomar el timón, entonces nos toca a nosotros. Y entonces, cuando el papá tomaba el timón, nosotros, que dale a la izquierda, dale a la derecha, hablando de la vida, ¿va? No exactamente de manejar un carro. Y uno, ay, mi papá, y que no sé, entonces uno les juzga todo lo que supone que uno sí sabe hacer, pero cuando uno ya le toca ser papá, se le olvidó todo. Y entonces tiene que volver a empezar. Como que es un mal que no es para todos, ¿va? Porque al que es sabio, lo que va haciendo es que va guardando, va aguardando en su corazón, va teniendo en cuenta, va apreciando lo que se le da. Porque eso es bien importante. La palabra, para que sea implantada, dice la palabra implantada por nosotros, es que quiere decir que fue enseñada y usted dejó y abrió su corazón para que sembrara, ¿va? Porque si no, pues mm, no va a tener, ¿va? Y lo que va a hacer es que solo es como el orito, repetir, va. Pero entonces Dios, en todo el recorrido, mientras nosotros somos discípulos, ¿va? Porque esa es una de las primeras cosas que el Señor en Juan capítulo 8 fue que les dijo a aquellos que habían creído que era necesario que fueran discípulos y que la palabra fuera primordial en ellos, porque la palabra, como centro de la vida de ellos, los iba a libertar, los iba a llevar a ser libres, ¿va? Y cosa que a ellos no les gustó. Entonces, nosotros estamos en esa misma condición, ¿va? Cuando uno dice, no, eso ya lo sé, no, yo ya lo sé mejor, te equivocaste. No, no, definitivamente no. Eh, cua- Todos los temas, aún los repetidos, por decirlo así, no se repiten de la misma forma porque tienen diferente ángulo, ¿verdad? Se ven de diferentes lados, ¿va? Por ejemplo, te podría decir, bueno, esto como es de vidrio, se puede ver de cualquier lado, todos los lados, ¿va? Pero cuando es un cuadrado, yo no puedo ver lo que está allá, no puedo ver a veces lo que está de este lado, depende de la posición que esté. Pero la palabra, pues específicamente es dada, enseñada, ¿va? Y entonces el Espíritu Santo se la hace rema. Si no, solo letra vamos a tener, ¿va? Y tal vez vamos a ser muy letrados, pero muy pobres en vida. Vamos a tener, vamos a fracasar en la vida con los hijos, vamos a fracasar empresarialmente, en la conducta con los demás, aprender a ser social, ¿va? A la manera del Señor, ¿va? Que es más sabio que lo que aprendimos en el mundo. Entonces, todo eso nos enseña la Biblia. Para eso
es que nosotros nos sentamos a aprender, ¿va? Y ¿sabe qué es lo lindo? Que cuando uno enseña, sabe que no sabe nada. No me acuerdo quién de todos, Confucio, desde que lo decía, dice, yo solo sé que no sé nada. y, ¿ah? Einstein, Alberto Einstein, ¿no? Me están contando que uno de esos sabios, ¿va? Y la verdad que sí, hermano, la verdad que sí. Pero que Dios nos ayude, ¿va? Que nos dé sabiduría, nos dé inteligencia para poder oír y explicar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este discipulado, te damos gracias por los hermanos que están presentes, los que han de ver después. Bendícenos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, en resumen, me gusta hacer resumen porque vamos más de 2 meses. No es lo mismo, pareciera que fuera lo mismo, ¿va? Pero cada vez que, como dice el apóstol Sergio, que damos un piochazo en la mina, encontramos algo nuevo, ¿va? Y eso, pues tal vez a usted no le es nuevo, para mí sí es nuevo, a pesar que soy su pastor, ¿va? Pero me he dado, pero como estoy enseñando, estoy aprendiendo de esa manera, después de muchos años de oír y de predicar también, ¿va? Que hay que hacer un repaso para poder em, traer, unir partes para poder tener un entorno completo, ¿va? Se puede ver una mejor visión. Empezamos, todo esto empezó hablando de las iras, hablamos de la ira del Padre, la ira del Cordero, la ira del diablo, la ira del hombre, y logramos ver todas esas iras, ¿va? Y llegamos a la conclusión, uno de los pasajes lindos que dice que la ira del Señor es por un instante, mas su bienestar es por siempre. Fíjese, o sea, Dios no se enoja como nosotros, ¿va? Yo le puedo asegurar que entre los que estamos oyendo o entre los que yo le predico, hay gente que lleva 20 años de estar enojado con alguien y no puede dejar de estar enojado, ¿va? Pero no es que no quieran, no es que no pueda, es que no quiere. O la palabra no ha anidado, ¿va? No ha entrado, ¿va? Y eso sí me da a mí pena y tristeza, porque la palabra es poderosa para deshacer cualquier obra del diablo, porque eso es una obra de la carne o infundida por el diablo, el que uno pelee con él, que tenga una ira, ¿va? De años. Más o menos esto me recuerda a mí a Jacob y a Esaú, ¿va? Creo yo que 20 años, después de 20 años se encontraron. Y hermano, pero fíjese, ahí podemos ver nosotros que en 20 años algo Dios hizo en esa pareja de hermanos, ¿va? Y ya había uno que había sido ofendido de alguna manera, pero él se sentía ofendido porque le habían quitado su primogenitura. Pero yo creo que cuando él dejó de estar ofendido, o debería haber sido así, es que él tuvo la culpa. Aquel no se la quitó porque él quería, sino aquel se aprovechó. Aquel se aprovechó y era para él, justamente era para él la primogenitura. Dios dice que cuando no habían hecho nada, estaban en el vientre de sus padres, los dos, estos porque eran gemelos, no habían hecho nada malo. Dice que a uno amó y a otro aborreció, ¿va? Es bien tremendo eso, ¿va? Es un misterio, pero ¿qué es lo que le quiero decir? Pues en el transcurso de la vida se deben de haber somatado por cada uno por su lado, agarraron, se abrieron, se fueron, porque ese fue el consejo del padre. El consejo del padre, Isaac le dijo a Jacob que se fuera de la casa y lo mandó allá con la bamba para evitarle que lo fuera a matar, porque sí vio la ira que tenía. Además de que era un experto cazador. Fíjese que tenían diferentes oficios, ¿va? Y en cambio dice que Jacob era un hombre de casa, ¿va? Un hombre que estaba con la madre, ayudaba en la casa, entonces era hogareño, pero el otro era salvaje, ¿va? De alguna manera, pero despreciaba las cosas de Dios. Y pues yo creo que él nunca llegó a apreciar, aun cuando se la quitaron, porque hay cosas que Dios a veces le quita a uno y ahí él abre los ojos y aprecia, pero él como que nunca le importó y al final era orgullo, ¿va? De lo que tenía y no la hubiera podido manejar como la manejó Jacob, ¿va? Que Jacob de la nada empezó a escalar, ¿va? Y aquel, pues si no se fue para atrás, ¿va? Por lo menos se quedó estancado, ¿va?
pero yo hago cuentas, no sé si mi memoria me falla, eh, después de 20 años se encontraron, ¿va? Y entonces veo yo que veo la actitud de los dos, porque se fueron, uno se fue huyendo y el otro airado. Ahí podemos decir que es la ira del hombre, ¿va? ¿Cómo puede durar tanto tiempo, va? Pero fíjese que, sin duda alguna, Jacob no hubiera podido hacer una especie de estrategia que Dios le enseñó. Durante ese periodo de tiempo tuvo un encuentro con Dios y que le empezó a cambiar la vida. Se recuerda cuando llegó cansado a un lugar y puso como cabecera una piedra y ahí Dios le dio un sueño, una visión y Dios le habló. Y luego él cuando peleó, eso era fue Betel, el otro fue Peniel, ahí fue que peleó con el ángel les coyuntó su cadera, o sea, fue tratado, hermano. ¿Va? Entonces, cuando ya les tocó por destino de Dios o de la vida volverse a encontrar, ya tenía una estrategia bien preparada Jacoba, porque le temía. Él lo conocía que era temible, era un hombre sanguinario. Y entonces se le ocurrió, en base a lo que aprendió con Dios, que a ganárselo por regalos. Y fíjese que creo que 7 regalos le mandó, pero dice que no se los entregó todos juntos, sino que dice que se los mandó con la gente que caminaba con él, y llegaba uno y se lo entregaba, y llegaba el otro, y último, cuando se encontraron cara a cara, él se postró 7 veces. Fíjese, o sea, 7 veces, 7 es un número que significa mucho y se puede aplicar dependiendo a qué lo vamos a aplicar. Lo que yo entiendo ahí es que es el máximo de humillación que puede tener un hombre, ¿va? Y él se humilló, se postró, lo reconoció, ¿va? No sé si por miedo, ¿va? Pero de todas maneras fue listo, fue más inteligente que aquel. Y aunque haya sido por miedo, yo creo que por las dos cosas, ¿va? Lo hizo, tenía un poco de entendimiento de Dios y luego que le convenía, ¿va? Entonces ahí podemos ver, ¿va? Que hubo una bifurcación, se separaron, iban en un camino, se separaron, luego volvieron a encontrarse, ¿va? Entonces esa es la historia, ¿va? Eso es lo tremendo, hermano. Yo no sé si a usted le ha tocado tener que enfrentar con su pasado y cosas que dejamos mal puestas, cosas que no terminamos, cosas que se quedaron por destino así en nuestros países. Y luego cuando Dios nos permite pues poder salir, va, y poder regresar, porque salir cualquiera puede salir, va, pero regresar, va, entonces uno se da cuenta de lo que Dios ha hecho con uno en el periodo de tiempo que uno ha estado lejos, va, tal vez de la familia, lejos de su patria, lejos tal vez de, si es que allá nació de nuevo, va, lejos de la congregación donde nació, o si no, pues vino a encontrar a Jesús aquí que ni se imaginaba, venía por otra cosa y se encontró con el Señor, que creo que no le pudo haber pasado cosa más grande que haberse encontrado con el Señor. Yo pienso que esa es la historia de muchos, ¿verdad? Pero al cabo del tiempo uno lo que debe es hacer resúmenes, ¿va? Por ejemplo, cuando yo oro por los que cumplen años, ¿va? Les recito un versículo, ¿va? Que es bueno que nosotros contemos los años, ¿va? Que hemos vivido y contándoles, haciendo un resumen de lo que nosotros hemos sacado durante esos años. Y yo creo que muchos nos quedaríamos asustados que, algunos no hemos podido avanzar. Y no nos gusta enfrentar las verdades, ¿va? Y no nos gusta que nos digan las verdades. O sea, la ignorancia o la arrogancia, ¿va? El orgullo, no nos deja que nadie nos diga a nosotros, no has hecho nada, no has podido avanzar. Y como dice por allá por donde yo vengo, solo wiri wiri, o sea, pura plática, ¿va? Pero en realidad estamos estancados, ¿va? Y en todo nivel, ¿va? En el matrimonio estancados económicamente, estancados en la iglesia, y yo, no se me ocurre que otras áreas importantes, ¿va? En el área familiar hay varios subniveles, ¿va? Entonces nosotros debemos de considerar, por varias razones, por el tema, y en segundo lugar, considerar que ya tenemos para terminar un año, estamos a un mes y medio más o menos, tal vez un poquito más, y ver qué hicimos en el año. Y que cuando empezamos la proclama pasada,
la alegría, la algarabía del fin de año y el principio de año, y pensar que íbamos a hacer cosas nuevas. Yo pienso que em, hay que hacer propósitos nuevos, ¿verdad? Porque pues nosotros somos seres vivientes, ¿verdad? Y podemos planear, y es bueno planear, planificar y ponerse metas. Yo aprendí que hay que ponerse metas a corto, a mediano y a largo plazo, ¿verdad? Para poder, esos niveles, a la medida que uno va alcanzando, le va dando satisfacción y le va dando fuerzas para avanzar, ¿verdad? Y ver en qué fracasamos, qué fue dónde nos resbalamos, dónde tropezamos, dónde nos ha ido duro. Entonces, verificar, mire, una de las cosas que es muy importante, hermano, es el diablo es padre de mentira. Déjame decirle esto, y esto lo hablo no solo por mí, sino hablo por muchos pastores, ¿va? Por lo menos algunos que conozco. ¿Va? A nosotros nos toca a veces que cuando la gente abre su corazón y, y pues uno le da el consejo, ¿va? A veces cuando uno predica, como que se cierran porque cree que le estamos dedicando el tema. Y esa es una mentira del diablo. Y en cierta manera es una verdad, pero que uno no la va a utilizar. Si es un pastor que ya tiene conocimiento, ya tiene años, ya ha madurado, no va a agarrar un problema de un hermano de la iglesia como para, para hacer un tema, ¿va? Específicamente, a menos que Dios le diga, porque realmente la batuta la lleva el que predica, el que gobierna, ¿va? Entonces, pero yo por lo menos no es el caso mío. Podría ser coincidencia y hermano, y muchas de las cosas que nosotros predicamos, la gente sigue haciéndolas y algunas las van a hacer y algunas ya las dejaron de hacer. Le hablé de 3 tiempos ahorita, en un segundo. Entonces, cuando usted oiga la palabra, pues no se dé por aludido que el pastor se la está dedicando directamente, sino que el pastor, que es muy pequeño, igual que usted, que puede estar en problemado también, no le haga caso. Es Dios al que le está hablando y está usando a alguien. La Biblia habla de consejeros. Los consejeros, vamos a hablar un día de tipo de consejeros, son bien importantes, pero toda la gente se cree que es consejero, ¿verdad? Pero no tienen título. O sea, para ser un consejero en una iglesia tienen que venir de la cabeza el llamamiento del consejero y haber enseñado cómo se forma un consejero, ¿va? Hablando a nivel ministerial, pero la gente puede tener sus consejos por todo lo que le ha pasado en la vida y yo no me aparto de eso, ¿va? O sea, yo no le estoy diciendo que usted no puede aconsejar a sus hijos, a su esposa, a su esposo, a alguien en el trabajo. No, no, yo me refiero ministerialmente, a nivel de iglesia. Entonces, hay que saberlo hacer y hay que hay métodos y hay unas formas y hay muchos consejeros en la Biblia que nos sirven para aprender de ellos. Por ejemplo, saliéndome ya casi de este tema, Agitofel. Dice que Agitofel era un hombre que cuando aconsejaba, como que se aconsejaba a Dios. Pero yo creo que eso era de él, esa era una creencia que él tenía y eso era lo que le había vendido a algunos, ¿va? Y en efecto, sí, eran buenos sus consejos, ¿va? Como que Dios era él, tampoco, ¿va? Pero fíjese, ese es el peligro, mire, cuando uno se la cree, hermano. A veces uno se la cree, ¿va? A mí me probaron mucho en mi crecimiento, ¿va? Antes de llegar a ser pastor, siendo pastor, ¿va? Cuando era oveja, que sos no sé qué, cuando ya era servidor, que era no sé qué, y si uno se la cree y se adelanta o se atrasa, son dos cosas, ¿va? Que le puede pasar a uno, pero lo peor que le puede pasar a uno es adelantarse. Atrasarse creo que es menos dañino que adelantarse. Diría Pepito, depende de qué va, pastor, y sí tiene razón, ¿va? Depende de qué. Pero lo que le quiero decir es que el consejo es bueno. La Biblia, toda la Biblia es un consejero y precisamente debería usted tomar los temas, las enseñanzas como un consejo que le da Dios, que usted no lo sabe y que ahora lo está aprendiendo, ¿va? Y darle gracias a Dios que tiene un consejero, ¿verdad? Y que por medio de la Biblia le está aconsejando, para que usted también pueda trasladarse, catapultarse a llegar a ser
un consejero porque usted recibió consejos. Yo, mira, hermano, casi es un rema, ¿va? Si no se deja uno aconsejar, tampoco le van a oír los consejos a uno, ¿va? Gente que Dios designó, que gente que Dios le enseñó, cometieron errores graves. Ahorita me acuerdo como el profeta joven, ¿va? El profeta joven fue a hacer un trabajo de un profeta adulto. Y aunque era joven, eso no quiere decir que por esa razón fue que falló. Lo que dice es que era joven. Lo que pasa es que le faltaba un poco más de sabiduría, ¿va? Porque yo lo que encontré en toda la historia, ¿va? Si usted la ha leído, es que él públicamente dijo lo que no tenía que decir. O sea, Dios le dio un consejo a él, lo mandó a una visión, fíjese, a una misión. Lo mandó a una misión y le dijo todo y le dijo lo que podía pasar y a qué iba. Lo que le iba a pasar era que lo iban a invitar, porque él iba a hacer prodigios a través de Dios, ¿va? Dios lo iba a respaldar, porque uno no hace las cosas, es Dios el que las hace, ¿va? Aunque las manos de uno las hiciera, es Dios el que las hace, ¿va? A través de uno. Uno es como un medio, ¿va? Un conductor. Entonces, lo que yo entiendo aquí es que él incautamente, ¿verdad? Dijo las prohibiciones que Dios le dio, que no eran malas, pero eran para él. Hay cosas que son para uno, hermano, no son para otros. Entonces, por el hecho de que nosotros le digamos a los que son del mismo nivel de uno, lo que uno, Dios lo hizo, que lo va a hacer grande, que lo va a hacer, lo que va a crear es lo que le pasó a José, que José era cierto, que Dios iba a tratar con él y que precisamente iba a ser un líder, pero por haber no tenido esa madurez, provocó en sus 11 hermanos envidia y lo persiguieron y hasta casi lo matan, ¿va? Entonces, calladito decía alguien por ahí, creo que nuestro apóstol Sergio tiene más pegue uno, ¿va? Entonces, las cosas hay que guardarlas para nosotros, principalmente ese tipo de cosas que Dios quiere hacer con uno, que se manifiesten en su debido tiempo y que sea Dios que las manifieste y que la gente las reconozca, no que uno, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando nosotros éramos principiantes, éramos varios predicadores como ancianos, ¿va? Entonces, cuando bajaba uno a predicar, la pregunta era, ¿me la eché buena? Y yo me acuerdo de eso, ¿va? El error que uno comete y cree que aquellos lo van a recibir bien, y después le hablan mal de uno, ¿va? Entonces, no, uno debe ser prudente y uno debe saber si se lo dio Dios y si uno más o menos lo dio, ¿va? Y que la próxima vez va a poder tener más palabras y va a tener más unción, más sabiduría para transmitir lo que Dios le dio, ¿va? Poco a poco, así como va aprendiendo uno a hablar cuando nace, ¿va? De la primera vez, ¿va? No de nuevo, sino a medida, el hablar es imitación, es imitación, el predicar es imitación, va oyendo uno y va oyendo, el conocimiento va llegando a través del oído y uno lo va expresando, ¿va? Es bien importante que lo que uno oye hay que ponerlo por obra, en la calle, en otro lado, donde no llega el pastor, ahí luce, ¿va? Entre los hermanos, ¿sabe qué hace uno cuando uno hace lo mismo que hace el pastor en la iglesia? Aunque no son algunos muy atinados, caen mal. Porque ellos se dan cuenta, no, 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 ahí no luce, luce en otro lado, donde hay necesidad, donde la gente no sabe nada. Ahí te agarran la palabra y en el aire, ¿va? Te la cachan como en el béisbol, va, tira y se tira, la gente está necesitada. Y entonces a veces uno lo da en la congregación y la gente no la recibe y uno se siente como ofendido, ¿va? Pero ese es un trato de Dios para que seamos humildes. Pero ¿qué es lo que le quiero decir y terminar de decir? Es que él dijo lo que no tenía que decir. Entonces, con estas palabras, los hijos del profeta viejo, impresionados de la primera señal que dio él, llegaron y le contaron al papá. Y con esa lo agarraron a él, porque él no sabía, no sabía el profeta joven que el viejo ya sabía, ¿verdad? Los hijos le transmitieron eso, ¿verdad? Pero la culpa fue que él le trasladó el secreto del ministro, con Dios. Entonces hay cosas que nosotros, discipuladores, diáconos, ancianos,
hay cosas que son para nosotros. No es el tiempo, entonces hay que guardarlas, porque si no va a ser algo que no lo van a apreciar o lo van a tergiversar, ¿va? Entonces va a ser un poco doloroso, ¿va? Mejor evitar pasar por ahí. Entonces, regresando a esto, nos toca hablar de otra abominación, porque después de la ira llegamos a la conclusión que el enojo más grande que el Señor, a un nivel grande, cuando se aira, que aira a Dios realmente, es la abominación. Y encontramos que están en series las abominaciones, ¿no? O sea, al principio cuando yo la encontré en Proverbios 6 clases de abominación. Luego empecé a encontrar en otros lados. O sea que al final son varias abominaciones, ¿va? Y que casi siempre eso es lo que al final, al estudiar, es lo que provoca que Dios se enoje. Entonces nosotros amamos a nuestro papá y no queremos enojarlo, entonces queremos ser obedientes. Y Él nos manda a advertir qué cosas le molestan a Él, para que no nos alcance, hermano, el regaño o la disciplina, ¿va? Entonces, ese es el trabajo que hemos estado. Me alegré mucho este fin de semana, hoy que habló algunas cosas de abominaciones en el retiro de nuestro apóstol de México, y el domingo también en la mañana que me estaba preparando, también habló unas cosas que hemos estado hablando en el discipulado, y me alegra, pues, porque no por él, sino por mí, que algo de lo que él enseña se le pega, o estamos en el mismo sentir, ¿va? O el mismo espíritu, ¿va? Y realmente sí es en el mismo espíritu, ¿va? Entonces, yo quisiera leerle el título primero. Eso es lo que quiero. A este le puse El camino del impío es una abominación. El camino dice mucho de uno, perdón. El camino dice mucho de uno cuando uno lo estudia como camino. El Señor dice que sus pensamientos no son nuestros pensamientos y sus caminos no son sus caminos. Pero cuando habla de pensamientos, dice la distancia, ¿verdad? Que es mucha la distancia entre lo que él piensa y lo que nosotros pensamos. Entonces, yo a veces llego a la conclusión que al leer creo que está en Isaías, ese pasaje lo que está haciendo está algo paralelo, algo comparativo, ¿va? Que los caminos tienen que ver también con el pensar, y el pensar tiene que ver con el actuar. Entonces, eso es evidente, porque para actuar primero hay que pensar. El que no piensa es el que mete las extremidades, ¿va? Porque para actuar tenemos que pensar primero, ¿va? Pero yo veo que hay gente que no piensa. O sea, no porque no tengan para pensar, no usa el pensamiento para ver, ¿me conviene hablar? ¿No me conviene? ¿Me conviene hacer esto o no me conviene? Ese es un proceso de algunas veces es a la luz, ¿va? Así de volada, como dicen, ¿va? Y que depende cómo uno lo maneje, así va a ser la contestación. Y si no la tiene, mejor que hace uno quedadito para, para no verse mal, ¿va? Pero entonces yo veo que veo que el impío, hermano, está llena la Biblia de impíos. Y lo asocian mucho, o sea, lo adverso en lo bueno es el justo. O sea, si usted quiere decir justo, se puede decir injusto, pero la Biblia casi en lugar de decir injusto, en lugar de decir injusto, dice impío. No sé por qué razón, va, pero yo empecé a ver eso, ¿va? Entonces, cuando lo empecé a estudiar, porque empieza uno a seguir una secuencia, empieza a seguir como rastros de algunas cosas, ¿va? De algunas enseñanzas, para ver cómo llega al tema, ¿va? Y entonces llegué y ahorita se lo voy a mostrar, ¿va? Entonces, el camino es todo lo que ha recorrido y todo lo que hizo. Porque la semana pasada, no sé si el domingo hablamos, hay de aquello, hay un hay un hay en el Nuevo Testamento, donde dice, hay aquellos que han seguido el camino de Caín. Y ahí dice otros dos más, que no me acuerdo. Pero, pero hay un hay antes de decir eso, hace un lamento, ¿va? Y aquí diría yo también, hay del impío, ¿va? Porque es una abominación lo que él hace, ¿va? Entonces, veamos qué dice Proverbios 15:9, para empezar, ¿va?
Dice, abominación al Señor es el camino del impío. Más claro, ahí no hay que interpretar. ¿Va? Y él ama, eso es lo contrario, al que sigue la justicia, fíjese, el justo, ¿va? Prácticamente. ¿Va? Entonces, quiere decir que el camino del impío es caminar en la injusticia. Y el camino, y el justo camina en el camino de la justicia. ¿Va? Estuvimos hablando hace 2 semanas acerca de la abominación de la injusticia. Y hablamos de la balanza, ¿va? Injusta, ¿va? Las pesas y cómo engaña a uno a los hermanos. Y llegamos a la conclusión que esa es una de las características que tienen los impíos, que son injustos. Entonces aquí nos lo hace de una manera más eh, concreta, ¿va? Y sintetizada, y nos hace la comparación, ¿va? Una cosa y otra. Abominación al Señor. Abominación, le vuelvo a recordar por si tal vez hasta ahora se metió, o tal vez si se le chispoteó, se le olvidó. Una de las cosas que dice es asquerosidad o algo que Dios detesta. Es lo mismo, ¿va? Y una de las cosas que detesta es la idolatría, como para darnos cuenta de cómo ve las cosas él, ¿va? Entonces hay que ver qué es lo que le molesta a Dios para no hacerlo, ¿verdad? Y para verlo si uno lo hace, si es parte de uno, porque hay cosas que uno practica que como no hay nadie que le diga a uno le parece que es normal. Entonces la Biblia le quita a uno ese tipo de ceguera, ¿verdad? Que puede traer desde la niñez. Hay cosas que nuestros padres hicieron como abominaciones sin conocer a Dios y nosotros las seguimos haciendo, ¿va? Y lo que pasa es que a veces no nos las mira, o si alguien las mira, pues prefiere no decir nada porque pues uno mide el terreno, ¿va? Que puede ser, eh, no puede ser prudente hacerlo, ¿va? Pero entonces yo quiero, ya que tengo esto aquí, quiero leerle un par de versículos para recordarle aquí Proverbios 6:16. Este es otro grupito de abominaciones. Dice, 6 cosas hay que odia, dice aquí el Señor. Bueno, 6 cosas que odia, esas no las hemos estudiado. Y 7 son abominación para él. Y entonces aquí dice, los ojos soberbios, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que maquina planes perversos, pies que corren rápidamente hacia el mal, el testigo falso que dice mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Esa Dios lo aborrece. Y hermano, si yo hago un cuadro de esto y lo aplicamos nosotros en las diferentes congregaciones, no importa quién sea el líder de la congregación, porque no es el líder que las que las manifiestas o que las propaga. En toda congregación va a haber esto, porque esto es universal. La Biblia es para todo lugar, para todo idioma, para toda clase de personas que tengan vida, ¿va? Y que tengan conocimiento entre el bien y el mal, para poderles hablar de esto, ¿va? Como nacidos de nuevo. Entonces, pero me llama mucho la atención que estas cosas son muy comunes, hermano, entre nosotros. Y muchas de estas nosotros las toleramos por llevar la fiesta en paz cuando nos afectan. Pero cuando nosotros las hacemos, como que hubiera una ceguera y una necedad que no podemos. Porque, por ejemplo, mire, solo una le voy a dar. Por ejemplo, dice el testigo falso, que dice mentiras, ¿va? Eso es bien tremendo, ¿va? Esa fue una de las cosas que yo le vi a Agitofel, que ya empezó a decir cosas que no iban. Por ejemplo, fíjese, número 1, él había sido asignado, y ahorita me acordé, había sido asignado para David, y David lo usaba. Pero cuando él fue un traidor y se pasó al lado de Absalón, porque Absalón fue también un traidor y un cobarde, igual que el otro, ¿va? Y entonces se asociaron los dos. Porque, y yo logré ver anoche leyendo un poquito de lo que le estoy hablando, David dio algún consejo, ¿va? Que mejor se apartaran, dio indicaciones que se apartaran de su propio hijo, porque sabía que era terrible, ¿verdad? A los que él apreciaba.
Pero me llama mucho la atención de esto, de que, hermano, en cuanto a estas cosas, a veces uno eh, hace como que no mira, o a veces uno como que no se escudriña y practica eso. Entonces, si nosotros practicamos a eso, hermano, perdónenme, pero quiero ser bien claro, y le dije nosotros, no le dije ustedes, estamos perseguidos no por el diablo, estamos perseguidos por Dios. Nos volvemos enemigos de Dios. Yo creo que ser enemigo del diablo es una cosa, pero ser enemigo del Señor es gravísimo. Entonces, por eso es que queremos nosotros saber lo que le molesta a papá para no convertirnos en enemigos. Pero mire lo que hizo no sé cómo decirle al Agitofel, eh, le aconsejó al hijo que hiciera un teraplén, que hiciera como una especie de una tarima al aire libre, y que las concubinas de su padre se las llevara y tuviera relaciones sexuales a plena luz del día delante de todo el pueblo. Mire, hermano, y lo hizo de una manera tan tremenda y escandalosa que hizo ver a David, vio la desnudez de su padre, la mostró de alguna manera, pero ahí los dos se condenaron. Porque se aliaron, ¿ves? Se aliaron. Y a partir de ahí, Dios dejó de usar, yo digo que dejó de usar a Agitofel. Ya no fue él, ya no sabía qué era bueno y qué era malo. Porque nadie lo mató. Ahora que yo sé la historia y todo, yo cuando uno va leyendo, va intuyendo, va a decir, este lo van a matar. No, no lo mataron. Él se asesinó, se suicidó, perdón. Hermano, se ahorcó. Mire, a la manera de Judas. Lo mismo, los traidores paran colgados, hermano. Paran colgados los traidores. Y él mismo, o sea, él regresó a su casa porque el enojo fue que ya no le recibieron como él estaba acostumbrado que lo recibieran. Y los que no lo recibieron lo hicieron correctamente, porque lo pudieron discernir, hermano. Hay personas en las congregaciones que ya no funcionan y la gente no logra ver. Y es obligación de todos nosotros ver cuando alguien no funciona para no irnos atrás de él o de ella. Porque Dios nos ha dado un espíritu, nos ha dado discernimiento, entendimiento y oír las proclamas, las palabras, las ideas. Decir, no, este ya no es el mismo. Solo le pudo servir a Absalón, que se había vuelto un enemigo de su propio padre. ¿Ves? Entonces, cuando lo veo yo, fíjese lo que hizo. Entró en la locura, creo yo. Yo creo que estaba endemoniado, hermano. Es que para los que son bien así teóricos, ¿verdad? Ahí no dice. Y ahí ya se arruinó el tema solo porque no dice. ¿verdad? Pero yo le digo, me imagino, estoy diciendo ya. Me da permiso. ¿verdad? Y si no, pues está bien, como usted piensa. Como dice, pues más bien. Pero, hermano, llega a limpiar la casa. Es que en la razón, eso no sirve en la razón. Llega a arreglar su casita, a limpiarla, ponerla, a ordenar todo y se ahorca. Para que no le parezca duro, porque no, entonces estaba loco, se enloqueció. Eso tal vez iba, se puso loco. Entonces, mire a dónde nos llevan las traiciones, hermano. Nos destruyen, nos quitan, nos quitamos nosotros todo lo que hemos ganado, ¿va? Le pusieron una medalla de tal victoria, le pusieron, todo eso cayó al suelo porque cambió su actitud. Quiere mantener todos sus trofeos, todas sus hazañas escritas y toda la cosa. Entonces, lo que hay que hacer es mantenerse de la misma manera en que las ganó. Porque hay gente que crece y después se acomoda. No, nosotros en el Evangelio debemos ir caminando, corriendo, caminando, corriendo, caminando, corriendo. O sea, ni siquiera pararnos, hermano. Tal vez hay que pararnos, va, para ver por dónde va. Pero debemos de seguir creciendo, creciendo, creciendo y creciendo. ¿va? Estos dejaron de crecer
creyeron que eso era el tope y se echaron a dormir y se enfriaron, perdieron la comunión de al que les daba la fuente y entonces empezaron a pensar de que era de su inteligencia y de su sabiduría y no que venía de Dios. Si las cosas vienen de Dios, Dios cierra la llave y entonces se da cuenta uno. Si viene de su propia inteligencia lo va a engañar, porque no va a haber quien le diga. Y no hay quien, a ese tipo de personas, no hay quien le pueda decir porque se enojan. Ni piden ayuda y se hacen pasar por sabios y ya no son sabios, como él. Y le hago una pregunta, así a nivel general, ¿le gustaría si viviera, ir a pedirle consejo a Agitofel? Usted me diría que no, ¿va? Pero hay gente que sí lo hace, ¿ves? Hay Agitofeles que todavía le siguen preguntando cosas, ¿va? Y a Dios ya no les habla, ¿va? ¿Y dónde está el discernimiento, el oído, hermano? ¿Dónde están las obras? ¿Dónde está el trabajo? El hombre que está al frente tiene que tener señales, tiene que tener, se ve el mover. No lo que dice, sino que tiene. Yo digo que hay gente que habla muy bien, pero no tiene a nadie. Ni la doña lo sigue, ¿va? Y qué triste, ¿va? Y todos creemos que sí, ¿va? Por la manera tan difícil y tan grande para hablar que hay que usar el diccionario para entenderle. Y Jesús habló tan sencillo, hermano. Y eso es lo que a veces nos impresiona a nosotros y nos hace creer que hay mucha sabiduría en las palabras difíciles. No, hombre, entonces hay que llevar diccionarios y hay que llevar enciclopedias. No, la palabra casi se explica sola. Entonces, fíjese, seguimos acá. Oh, déjame leer otro más. Déjeme ver. Mira, pues. Deuteronomio 7:26. Pero el Señor tu Dios, no, perdón, 7:26, y no traerás cosas abominables a tu casa, pues serás anatema como ella. Ciertamente la aborrecerás y las abominarás, pues es anatema. Eso me recuerda a mí a Acamba, no a Cam, sino a Acam, que hermano llevó el anatema a su casa. Él no leyó Deuteronomio 7:26. Tal vez, yo creo que tal vez, póngale que no, tal vez no estaba compilado, pero hermano, mire qué tremendo vivir en ignorancia. Y cuando se le pregunta, fíjese, lo que hizo que él tomara esas cosas fue que había un común denominador en él que codiciaba. Ese es otro tema, hermano, la codicia. Cuando uno es muy codicioso, va a codiciar los bienes ajenos, va a codiciar la mujer de sus hermanos, va a codiciar la casa de su hermano, el carro de su hermano, el negocio de su hermano, va a codiciar hasta el puesto eclesiástico de su hermano. Es terrible, hermano. Es como un volcán y que no para, no para. Pero lo tremendo es que la codicia no se queda solamente en uno, porque él, cuando vio y codició y tenía el mismo gusto del Señor, porque el Señor mire, nosotros miramos a Josué, miramos al ejército de Israel y toda la cosa rodeando los muros de Jericó, pero realmente cayeron los muros por estrategia, no cayeron por fuerza humana, ni por cuestiones le atribuimos a Josué, así es Dios, Josué lo hizo ver grande, pero con el que él se encontró, con el Señor que se encontró, con el príncipe que se encontró, que él le preguntó, ¿eres de nosotros o de los contrarios? Ese fue al que derribó eso y le dio el poder. ¿Verdad? Entonces, él dice que codiciando lo agarró y tomó lo que Dios había escogido para él. Y hermano, y para poner un ejemplo, ¿verdad? Y dice que y fíjate qué tremendo, el que codicia tiene un gran problema. No puede ganar batallas.
no, perdón, al codiciar, toma el anatema. Al tener un anatema uno en su casa, ya no puede vencer a nadie. Eso le pasó a Israel. Cuando alguien tomó el anatema, debilitó al ejército. Acuérdense que nosotros somos soldados, sembradores, atletas y soldados. Y tenemos batallas. ¿Por qué hay batallas que perdemos nosotros? Esa es la pregunta. Sí, y algunas hasta ya tenemos la estrategia. Hace no sé cuántos años hicimos esto, punto uno, punto dos, y el otro año hicimos punto uno, pero ya hubo un año y ya no. Entonces, ahí hay que ver algo. Si lo estamos haciendo según la Biblia y fuimos derrotados, eso era lo bueno que hacía Josué. Por eso es que se le escribió en un momento cuando lo engañaron, porque de eso hablamos el domingo, ¿verdad? Del engaño. Le metieron gol. Los vecinos le llegaron a engañarlo, ¿va? Usted ya sabe, ¿verdad? Cómo llegaron. Y llegaron a decirle que venían de una región lejana y por eso todo lo que les presentaron se había desgastado, las sandalias, el pan y todo. Y que sí, estaban a la vecindad, hermano. O sea, ese es el peligro del líder, ¿va? Cuando todo le va bien y es exaltado, llega a creer que no es Dios ya, sino que es él. Y entonces lo que hace es que se acomoda. Entonces, cuando el diablo ve, pues, acuérdense que el diablo anda como león rugiente, viendo a ver a quién se devora, pero anda rodando, rondando. Quiere decir que quiere ver todos los ángulos. Aquí hay una tacita, mire. El diablo le da la vuelta a esto para ver lo que no puede ver aquí, al dar la vuelta, ver lo que está acá. Y le da vuelta, y le da vuelta. Y esa es su forma sigilosa, ¿va? Agazapado, viendo a ver en qué está débil. Cuando está ya, él sabe la sazón, ¡tum!, se deja ir. Eso le pasó a José. Entonces, primero mandaron poca gente. Y tal vez tenía razón, como era un estratega, dijo, no, ya son poquitos. Ya no es una ciudad, era Jai. Jai tiene varios significados. Significa basurita, o sea, lo vieron como nada. En otra parte dice que es como la luna, las fases de la luna. Cuarto creciente, cuarto menguante, luna llena, bueno, todo eso, ¿va? También eso tiene que ver con el carácter, ¿verdad? El otro tiene que ver con otro tipo de estrategias, pero se atuvieron. Y hubo mortandad. Entonces esa mortandad lo hizo despertar y le preguntó a Dios. Porque Dios, fíjese, así lo entrena a uno, hermano. Cuando le pasa algo a uno, uno, si no sabe o no se recuerda, hay que ir corriendo a Dios y decirle, Señor, ¿qué pasó? ¿Qué hice? ¿Qué hicimos? Si es en la casa, ¿qué hice o qué hicimos? ¿Hay algo que yo no puedo ver de mí? ¿O hay algo que yo no puedo ver que alguien metió un anatema a la casa? ¿Por qué de repente nuestra economía iba bien? ¡Pum!, se cayó. De repente todos estamos bien sanitos, ahora todos estamos enfermos. De repente, póngale todo lo que le puede estar pasando. Pregúntele al Señor si Él le va a dar una buena contestación. Nosotros tenemos que tener una comunión con Él. Entre más le hablamos con Él, le vamos conociendo más, hermano. Él ya nos conoce. Nosotros no le conocemos. Y hay gente que ni habla con Él. ¿Qué le va a conocer? Va a llegar aquel uno haciéndose pasar por Dios y le va a creer. Pero cuando uno tiene la comunión, el oído, la forma en que llega, la manera en que lo despierta, es Él. Porque el diablo lo llega a despertar a uno o lo llega a atacar en los sueños, ¿va? Y Dios también llega y se mete en sus sueños y le dice cosas que no le puede decir porque no le va a oír, pero inconscientemente sí le va a poder recibir, ¿va? Todo eso es bien tremendo, lo de los sueños, ¿va? Y esos tipos de ataques. Pero regresando a esto, ¿va? Hermano, cuando se dieron cuenta era porque había un anatema, porque había abominación en el campamento. ¿Y sabe qué fue? Le cayó a una familia completa, hermano. Pero es tan terrible. No lo que se llevó, sino la actitud que tuvo él, de que por causa de quedarse callado, murieron, fueron derrotados del ejército. Fíjate, qué interesante, hermano. Era una iglesia, ¿va? Era un campamento. Y por causa de estos, murieron muchos de sus hermanos. Entonces nosotros somos responsables. Por eso el Señor le dijo fíjate, esa era otra oportunidad que le estaba dando a Caín. Caín
¿dónde está tu hermano? Era una palabra para reflexionar. Y él le pareció, la actitud con la que contestó, contendió con Dios, soberbio, en lugar de ser humilde, hermano. Y saber que el único que lo podía perdonar o ayudar era él. Pero la soberbia era grado superlativo, no podía humillarse. Y como ya estaba deteriorado, eso le pasa a muchas personas cuando se descuidan, que el buen consejo lo oye como un mal consejo o como un regaño. A mí me ha tocado, ya me está regañando, es un regaño. Y la pregunta es, ¿y no se le puede regañar? ¿O quiere que se le deje en el error? Yo le agradecería a alguien que si me saca de un error, le voy a agradecer mucho. El decir el error te puede guardar la vida. Te puede guardar la vida. Y en ese caso, él escondió, dice, bajo su casa, hermano. Y murieron todos, toda su casa. El primer examen que le hicieron fue, adora al Señor. No pudo. ¿Ves? ¿Qué iba a poder? Si tenía anatema en su casa. Que es abominación al Señor. ¿Verdad? Déjeme leer algo más. Acá el tiempo se fue, pero tremendamente. Dice Génesis 4:8, y Caín dijo a su hermano Abel, vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y a Abel. Y él le respondió, no sé, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? Fíjese lo que hizo aquí. Desperdició una vez más que Dios se le acercara. Mire, el Señor a los pecadores, a los impíos, dice que los ve de lejos. Pero ahí se le acercó a este. Si Dios no hubiera querido darle la oportunidad, de una vez lo hubiera aniquilado. Pero le faltaba mucho a Caín. Podría ser haber evolucionado o involucionado, pero su actitud, otro, más para atrás, ya mató a su hermano. Ahora contendió otra vez con Dios. La primera fue desobediencia. Tuvo dos desobediencias, porque yo imagino que él sabía cuál era lo que le gustaba a Dios, pero dijo, no, yo no le voy a pedir a aquel. No le voy a pedir. Como siempre estaban, mire hermano, qué tremendo. Dos hermanos en contienda. Ahí voy a terminar. Dos hermanos en contienda. Crecieron en una misma casa en contienda, en una misma congregación. Y el otro tenía el remedio. Mas, sin embargo, como no se querían, no recibió el bien del otro. Y como no recibió el bien del otro porque no tenía la capacidad de hablar, entonces su corazón se fue deteriorando de tal manera de que entonces el diablo ahí entró. Se atacó a los padres adentro del huerto, porque me va a decir, hermano, ¿y dónde está ahí? Pues esa es la pregunta. De plano que sí. Hermano, ¿qué le dijo Jesús a aquellos de Juan capítulo 8? El padre de ustedes es mentiroso y es asesino desde el principio. ¿Realmente estaba hablando de ahí? Porque el diablo en el cielo era luz verde, no asesinó a nadie. Pero cuando se convirtió en lo que es, se convirtió en un asesino. Entonces, él no lo asesinó, pero él lo instigó. Ahí se lo dejo para, si encuentra algo, pues me avisa si me equivoqué, pero le pido perdón. Pero para mí que estaba instigado, pero el diablo no lo puede a uno obligar si uno no le va al lugar, hermano. Si usted le da un espacito, si usted le abre la puerta, ese carga zapatos como de punta, hermano, que le abre y le mete la punta y ya no le puede cerrar. No le abra la puerta, pero dígale quién es y le va a decir otra voz, va, pero usted como tiene discernimiento, no, ese es el diablo, le mete más o lo reprende, va. Pero fíjese, dice, y le dijo, ¿qué has hecho? Le está pidiendo cuentas.
La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Fíjese, hermano, esa es la idea que uno cree que Dios no sabe. Fíjese, Dios sabe todas las cosas, pero Él le dijo que no lo supo porque es Dios y lo supo todo, sino porque la sangre de su hermano clama. Entonces, cuando hay un hermano que se levanta con otro hermano y le derrama sangre, sin matarlo, por supuesto, pero hay gente que lo matan a uno sin llevarlo al panteón. Le destruyen su imagen, le destruyen todo lo bueno que uno tenía delante de los demás. Eso es una muerte. Esa gente, si no logra entender bien, se va porque es despreciada. Y así es como se van algunos, y que no pueden ni decir ni entienden lo que les pasó, pero fue porque alguien los aborreció tanto y los cercó y los echó. No, hermano, no se deje. No puede ni el diablo, a menos que usted lo deje, mucho menos un hermano. Eso es bien, lo que le acabo de decir es bien tremendo. Ahorita me lo dio el Señor, o sea, no lo había entendido así. ¿Qué has hecho? La voz, la sangre, o sea, el Señor no lo vio, digamos, pues, porque él está explicando, sino que yo oí que la sangre de él clamó a mí, venganza. Por eso dice en el Nuevo Testamento, porque hay una sangre mejor que la de Abel, dice, que clama de diferente manera. Qué lindo. Nosotros debemos ser como el segundo que habla la Biblia, una mejor sangre. Eso quiere decir que nosotros tenemos la sangre de Cristo, ya no tenemos la sangre de nuestra herencia familiar, sino que cada vez que vamos nosotros a la Santa Cena, tenemos una transfusión de sangre hasta que toda nuestra sangre es derramada y la sangre de Él está en nosotros. Si la sangre de Él estuviera en nosotros, fuéramos otras personas, hermano. Fuéramos gente de bien, fuéramos gente linda, como Él es, hermano. Pero no nos dejamos. La sangre de tu hermano es la que me hace ver lo que hiciste. Por eso te pregunto. Pues yo no necesito eso, por supuesto. ¿Eh? Ahora pues, maldito eres de la tierra. Me ama eso y termino. Porque a Caín le dijeron también lo de la tierra, pero a él le dijo, por causa tuya, la tierra va a ser maldita. Y entonces le dijo lo que le iba a pasar porque la tierra va a ser maldita, con el sudor de tu frente, y esto y el otro. Okay. Pero a ese no le dijo lo mismo, pareciera que le dijo lo mismo. A él le dijo que él era maldito de la tierra. O sea, que la tierra no lo iba a soportar. Entonces, eso de que no lo va a poder soportar, o sea, no te puedes venir aquí. Y el otro tampoco aquí. ¿Qué significa eso? Que va a tener que ir a muchos lados. Más adelante le dice que eso es lo que él se va a comer. Él le fue entendiendo eso. Cuando le dijo, eres maldito de la tierra, ¿en dónde voy a vivir? A donde vaya me van a perseguir. Sí, algunos que matan a sus hermanos se vuelven así, hermano. Van de congregación en congregación. Ya me lo hace un robot hacia a su gusto, a un pastor, porque solo un robot puede hacerlo para que sea al gusto de usted, porque si el verdadero pastor es al gusto del Señor, no al gusto de las ovejas, ¿verdad? Pero termino, dice, ahora pues maldito eres de la tierra, que ha abierto su boca para recibir la mano de la sangre de tu hermano. Pero ¿sabe qué es uno? ¿Cómo es de a veces tan se favorece a sí mismo? Pues yo me he peleado con no sé quién, pero yo nunca le he sacado ni sangre de nariz, ¿va? Solo eso faltaba, que le saque sangre de nariz. Pero hermano, cuando uno avergüenza a alguien, le saca sangre. Pero si es blanquito, mírele la cara, se sonroja. ¿Qué es eso? Sangre. Se le sube de vergüenza o a otros se le sube de enojo, de furia, que quisieran matarte, pero no te matan así, sino te matan de otra forma. Pero Dios lo mira. O sea, todos esos detalles, hermano. No caigamos en eso. Nadie lo vio, nadie vio el pleito, nadie oyó. Dios sí. Mejor lo oyera yo, que a mí me puede engañar. ¿Y yo qué puedo hacer? No mucho. Pero si lo oye Dios. Y ¿sabe qué es la otra? Ya no se puede humillar uno. Porque es soberbio. O porque uno no se hace la víctima. No, yo ya vi de plano que Dios no me va a perdonar. Esa es una buena táctica del diablo. Mira, Dios no te va a perdonar. Es que lo que vos hiciste y se pierde. Le aconsejó el otro. Pero la enseñanza que tuvo antes de eso fue
que Dios es misericordioso, que el que confiesa hallará misericordia, pero ese se le olvidó por la actitud que tuvo con su hermano. Hermano, este lío está desde el principio de Génesis y está hasta el final de Génesis. La contienda entre hermanos está en una, es que yo como quisiera, no sé qué, es que como quisiera, mire, a donde vaya, el pleitista a donde vaya, encuentra. Y si no, busca. Dígame a mí, hermano, los años que tengo de estar en el Evangelio, yo he visto eso. Es triste, ¿verdad? Cuando cultives el suelo no te dará más su vigor, vagabundo, y no solo vagabundo, errante serás de la tierra. Y Caín dijo, mi castigo, ahí lo puedo entender. Pero ¿sabe qué quiere decir castigo ahí? ¿Nunca ha visto qué quiere decir ahí castigo? Miremos ahorita y terminamos. Génesis 4:13. Génesis, originalmente, Génesis 4:13. No sé si ustedes en algún momento oyeron unos productos que se llaman Avon, en español, ¿va? Y aquí va a ver lo que significa. Dice, dice, mi iniquidad es grande. No, esta es grande. Vamos a ver. ¿Dónde está? Grande de mi iniquidad. ¿Dónde la encontré yo? Aquí, debe estar aquí. Ah. Muy grande. No me acuerdo dónde la entré, pero dice que es una abominación. ¿Dónde está? A ver si no lo... Mi pecado es grande, mi pecado. Bueno, se lo voy a deber. Lo leí, pero hoy sí no se lo puedo demostrar, porque el tiempo se nos fue. Si tuviéramos un poquito más de tiempo, podríamos hacerlo. ¿Va? Pero dice, mi castigo demasiado es la vela, sí. No, algo no estoy haciendo bien. Pero, hermano, qué terrible es esto. Qué terrible es esto. Oremos, oremos. ¿Y cuál es la enseñanza, pastor? El camino del impío. Porque, hermano, la actitud de Caín, cuando usted mira todas las palabras impías que hay, todos los impíos que hay en la Biblia, señalan a Caín. Entonces yo diría que no sigamos el camino de Caín, que es el camino del impío, y el camino del impío es abominación al Señor. Revisémonos. La Biblia dice que la palabra del Señor es como un espejo. O sea, el espejo nos enseña todas nuestras imperfecciones, hermano. Las canas, las arrugas, las pigmentaciones, todo lo que, imperfecciones que pueda tener uno, ¿va? Ya sea por nacimiento o por la edad, ¿va? Por el deterioro, ahí las puede ver. Y la Biblia se lo señala, ¿va? Y decir, porque si no se lo va a señalar a alguien más y le va a ofender. Porque, mire, su enemigo es el que mejor le puede decir las cosas. O sea, a veces hay que oír lo que nos dijeron los enemigos, porque puede ser que nos esté diciendo una verdad que a veces un amigo no lo dice. El verdadero amigo sí se lo dice. Pero como nosotros tenemos solo aquel que a veces nos saluda, aunque nunca nos tenemos, pero es mi amigo, tiene miles de amigos, ¿verdad? Pero la Biblia no dice que ese es amigo. El que dice, al que quiere ser amigo, que se muestre. Entonces es un proceso llegar a ser amigo. No es así nomás, porque estamos todos los días juntos. Somos compañeros todos los días, pero no somos amigos, no compartimos nada en común. Un amigo tiene muchísimas cosas en común. Y entonces, bueno, oremos. Padre bendito, te damos gracias, Señor. Porque grande es tu misericordia, grande es tu amor, Señor. Ayúdanos, Padre, a huir de ese camino, Señor, de la injusticia, Señor, porque sabemos que tú abominas, Señor,
ese tipo de conducta, Señor, que como Caín, Señor, que se convirtió en un hombre que no tenía un lugar donde morar, Señor, donde permanecer, Señor, que todo era contrario a él, Señor, cuando la vida no, a pesar de que estaba fuera del huerto, eso no era el plan de Dios para él. Mas, sin embargo, él se dejó influenciar por muchas cosas que no pudo entender y que nosotros, gracias a Dios, que te tenemos a ti y tenemos a tu Santo Espíritu y tenemos la palabra poderosa para que podamos podernos ver y poder enmendar y pedirte, Señor, que si reconocer que hay cosas que nosotros no te agradan y que queremos cambiarlas, Padre. Bendice a tu pueblo, bendícenos, guárdanos mientras dormimos, prepara nuestra vida para el día de mañana, que podamos ir y regresar. Guarda a mis hermanos que viajan por los caminos peligrosos, Señor, donde van muchas personas malas que andan en los caminos. Guárdalos, Señor, que el ángel de Jehová los guarde y acampe alrededor de ellos y los defienda. Bendiciones, amado hermano. Feliz noche. Nos vemos mañana en el discipulado presencial.